¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Cuando no se tiene conciencia de eso. Es lo que pasó aquí en Occidente. Se creyó que había aquí una inevitable transformación, aunque no mediara la voluntad de nadie por construirla. Y eso implicaba, aunque no nos diéramos cuenta, de lo difícil, complejo y arriesgado que era esa construcción. No, porque ya estaba todo como una antigua sentencia bíblica, ya estaba todo escrito. Estaba todo escrito, el futuro ya estaba. Era cuestión de paciencia histórica. Y eso se expresó en la academia en Chile de muchas maneras. Por ejemplo, una. Revisen ustedes las bibliotecas de la época, de la Universidad Católica, de la Universidad Técnica del Estado, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, que son las únicas que recuerdo, y no quisiera recordar ninguna más, que esas cuatro, digamos, vivíamos construyendo las teorías de las transiciones. Economía de la transición, Estado de transición, agricultura de transición. ¿Toda la transición hacia qué? Hacia lo mejor, hacia ese modelo que estaba esperando ser invitado a una fiesta que por supuesto nunca tuvo lugar. Se vivía en esa certeza de un futuro mejor que llegaba en virtud de una lógica interna de la historia. Y esa lógica interna de la historia no existe, sino media la voluntad de los hombres de construir con cierto sentido valor. ¿Me explico lo que estoy señalando? Eso significaba la participación de los hombres, no solo de los colectivos. Eso implicaba la participación del individuo, no del colectivo solamente. Y eso implicaba entender que los procesos históricos estaban viviendo, no eran un problema de los discursos de los presidentes, ni era un problema que quedaba circunscrito a los decretos presidenciales, ni era simplemente una realidad circunscrita a los conflictos entre sujetos sociales organizados o no organizados de orden político, sindical o cultural. Había que entender que la historia se estaba viviendo y a medida que se vivía, se estaba construyendo todos los días desde la vida cotidiana. Eso era entender la participación del individuo en la historia. Eso no se entendía. Y no había necesidad de entenderlo, porque se tenía el modelo. Y ese modelo se trataba de creer que era arte de la lógica interna de algo llamado Chile, del pueblo de Chile. Entonces, en lugar de analizar al pueblo de Chile, en lugar de leer a la mujer chilena, en lugar de leer al hombre chileno, en lugar de leer al campesino chileno, en lugar de leer al obrero chileno, en lugar de leer al empresario chileno, le aplicábamos modelitos. Modelos. No voy a alargarme en este punto. Estamos en tal momento comparado con el tal momento de tal país que ya había logrado ciertos cambios. Pero no estamos viendo si estábamos en ese momento nosotros, cuál era ese momento de nosotros. No, es que estamos en agosto de 1917, ¿qué agosto de 17? Que estamos en abril de 1917. Estoy poniendo ejemplos caricaturescos pero reales. Si con esa lógica analógica, obviamente nunca llegó octubre de 1917. ¿Cómo iba a llegar? Porque el octubre de 1917 fue una construcción, no una adivinanza, ni una mera expectativa pasiva de que alguien me regalara el futuro. Eso es falta de pensamiento. Hoy pasa lo mismo, pero al revés. Allí pasó con un signo ideológico, hoy pasa con otro signo ideológico. Y estamos apostando a una especie de schumpeterianismo, no sé si ustedes lo conocen al señor. Schumpeter ahora reemplaza a Marx como el gran ideólogo de los empresarios, como si los empresarios chilenos sean igual que los austriacos, que los suizos con los suecos. ¿En qué país estamos? ¿Que acaso el empresario chileno tiene esa pauta de comportamiento del suizo? ¿Tiene esa pauta de comportamiento del austriaco? Pauta de comportamiento que es cultural, porque si no la tiene no puede llegar a comportarse económicamente, donde el proceso de inversión supone visión de futuro, y esa visión de futuro no es un cálculo económico, es una visión cultural.
Por eso no es exagerado sostener que la teoría económica es la teología luterana secularizada. Y somos luteranos nosotros aquí. Hay luteranismo, hay autoridad. Se quiere conquistar la inmortalidad del alma, si la inmortalidad del alma está detrás del ahorro y está detrás del manejo de los excedentes económicos. Si somos rentistas y especulativos, entonces cuidado con esa lógica, porque entonces la lógica económica está chocando con la lógica cultural y en un momento o en otro eso se derrumba. Esto supone pensamiento. ¿Cómo se está dando la lógica económica? ¿Cómo se está dando la lógica de gestión? ¿Cómo se está dando la lógica de acumulación de capital? ¿Cómo se está dando la lógica de competencia? No son problemas matemáticos, son culturales. Y von Hayek, Miers o Schumpeter no me lo resuelven, porque ellos lo resolvieron para un contexto cultural que no es el nuestro. ¿Cuál es el nuestro? Esa es la gran pregunta. Porque así como pensamos ficticiamente en los años 60 y 70, seguimos pensando ficticiamente en los 2000. ¿Me explico lo que estoy señalando? Fíjense que yo no les estoy ni siquiera haciendo aquí una apuesta de una alternativa a otra. Simplemente estoy apuntando a algo elemental. Es una mínima consecuencia de una constatación que es obvia, que nos la dejó el siglo XX. El siglo XX nos dejó esa gran lección. ¿Cuál lección? Que la historia es una construcción. Eso lo vimos en los colapsos europeos de los años 90. Lo hemos visto en América Latina, en los años 80 y 90. Estos no son juegos de libros, estos son realidades históricas. La verdad la construimos o no es. Es decir, que significa que no es. Significa que no es mi historia, es mi historia de otro. ¿Y a quién? ¿De quién? Es que fue capaz de construir. Entonces, en este momento, desde esa lógica, evidentemente uno tendría que preguntarse lo que estamos observando en Chile en materia agraria, en materia financiera, en materia de servicio y desde luego en materia institucional, pero también educativa, es el producto de una ley histórica o el producto de proyectos de actores sociales muy precisos. Obviamente es lo segundo, no es lo primero. Hay actores que están construyendo de acuerdo a sus opciones valóricas. ¿Están construyendo bien o mal? Ese es otro punto. En la medida que no tomen en cuenta la cultura, probablemente estén construyendo mal. Y a lo mejor están construyendo para otros. Porque podríamos llegar a conclusiones de que los grupos dominantes en Chile ni siquiera están construyendo para ellos. Y los que están construyendo para los que lo controlan a ellos, que probablemente ni siquiera son chilenos. Lo que ya se está viendo en la minería, lo que ya está viendo en muchos sectores productivos. Entonces, ¿qué país se está construyendo? ¿Para qué se está construyendo? ¿Y cómo lo pensamos? No lo pensamos, lo naturalizamos. Y es ahí donde de nuevo la educación tiene un papel importante. Yo estoy notando un problema, no una respuesta. Yo estoy planteando algo para discutir, no para estar de acuerdo. No, para estar en desacuerdo. Lo que aquí vale es la discusión. Porque aquí sí tiene sentido hablar de las pluralidades de construcción. Porque cuando hablamos de construcción, no estamos hablando de una. Y esa es la gran complejidad de la herencia del siglo XX. Estamos hablando de muchas construcciones. Porque también el siglo XX nos enseñó otra lección. No, la historia no solamente obedece a leyes que no se ven con claridad en el mediano y en el corto plazo, puede en tiempos históricos se vean. Pero en el mediano plazo y en el corto no se ven tan bien. Nos enseñó también otra cosa. Cuando hablamos de actores de la historia, cuando hablamos de sujetos de la historia, no podemos caer en dos errores que se incurrieron en América Latina en su conjunto, pero en Chile en particular. No son solo las categorías sociales. No es que el sujeto de la historia sea la clase social A o B, o que sea la etnia A o B. No, es más complejo que eso. Es decir, primera complejidad, y este es un tema de formación,
del joven, es que los hombres tienen que ser parte de esa construcción. Entonces, si nosotros repasamos la historia del siglo XX, vemos que los hombres como individualidad quedaron desplazados. Los hombres no importaban. No obstante, hablamos del hombre nuevo, pero el hombre no construía nada. Esperaba que una herencia construida por el hombre viejo. Entonces, era posible heredar cosas nuevas del hombre viejo. ¿Dónde estaban los jóvenes construyendo? No estaban construyendo, porque no estaban como personalidades incluidas. No había sujeto individual incluido en el proceso histórico. Es por eso que la vida cotidiana no tiene importancia. La vida cotidiana, la vida de todos los días era un producto de los cambios macrosociales, pero no entendíamos que no puede haber cambios macrosociales y no hay cambios microsociales. Eso nos lo enseñó el siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Pero también hay algo más complejo, que la sociedad del futuro, y estoy retomando discusiones que se dieron con mucha fuerza, y que ahora no se trata de negarla, sino que se trata de complejizarla. Quiero que se me entienda en este tránsito. No es simplemente la historia, la construye, la clase obrera y sus aliados. Voy a retomar una afirmación de Roosevelt. No, la historia la construyen muchos sujetos. Y son muchos sujetos contradictorios. Y algunos duran más y otros duran menos. Algunos pueden ser sujetos nacionales, otros pueden ser sujetos locales. Algunos sujetos incluso pueden ser coyunturales. Y no siempre con el mismo proyecto. Pueden tener proyectos incluso opuestos. Pueden tener incluso contradicciones entre sí. Se mueven en distintos niveles de densidades sociales. Pero todos esos sujetos, desde lo individual a las distintas formas de lo social, son la realidad sociohistórica. No nos enredemos. Cuando hablamos de realidad sociohistórica, no estamos hablando de estructura, no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de quiénes son los sujetos de esa estructura, de quiénes son los sujetos de esas instituciones. Y cuando hablamos de sujetos no estamos hablando de la categoría clase o de la categoría étnica, estamos hablando de muchas categorías, incluyendo ahora la del género, pero también estamos incluyendo a los individuos de esos colectivos. Porque otra reflexión que nos dejó el siglo XX, comenzando por las experiencias socialistas reales de Europa del Este, que los sujetos sociales con discursos de cambio social estaban dominados por individualidades contrarias a ese discurso de cambio social. ¿Me entienden lo que acabo de decir? O sea, en los movimientos políticos proclives al cambio social, muchas veces sus militancias eran contrarias a ese cambio social. Eso pasó. Entonces, ¿nos puede extrañar los resultados? ¿Cómo no nos extrañan los resultados? Claro, nos extrañan los resultados en la medida que creíamos que eso no era así, que había una especie de cartesianismo obrero, como dicen los italianos, que por el mero hecho de vivir mal tenía que pensar bien políticamente. ¿Por qué? ¿Por qué vivir mal me obligaba a pensar políticamente bien? Por horror. Había un juego de estructuralismo, de determinismo económico, que aquí en Chile se comenzaron a ver que no funcionaban con la reforma agraria chilena. Cuando pensó que el campesino que iba a ser beneficiario de las expropiaciones que habían iniciado Frey con la gran hacienda, se iban a comportar como sujetos revolucionarios, como sujetos campeonatos, se comportaron como sujetos retardatarios. Me consta porque yo trabajaba en Frente Agrario. En un instituto se llamaba Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, ICIA, donde tuve la oportunidad de conocer a muchos personajes importantes, uno de los cuales era Paulo Freire. Entonces, cuidado con estos simplismos, que nos volvemos a ver hoy día con otro signo ideológico. Cuando hablamos de los emprendedores sociales, ¿qué diablos es eso de emprendedores sociales? Cuando hablamos del rescate de los individuos, ¿qué es eso del individuo? ¿Qué es un individuo? ¿Es la libertad? ¿Es la soberanía? ¿Es el pleno ejercicio de los derechos? ¿El individuo? Si el individuo puede ser la expresión del sujeto mínimo, de la negación del sujeto, de una ideología funcional a lógica económica como la lógica del mercado. Y no queremos ver lo que en este momento nos está afectando en nuestro pensamiento, que los teóricos han llamado, a partir de los análisis de los últimos 20 años, han llamado de manera muy certera la mercantilización del ser humano, o para decirlo de manera más precisa, la mercantilización de la subjetividad.
Cuando Piñera dice que la educación es un bien de consumo, expresa lo que estoy diciendo. Y con la mayor naturalidad podría mucha otra gente, contraria a Piñera, decir lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un paradigma aquí dominante, que es el de la mercantilización. La mercantilización, el dominio de la mercancía, no solamente en el plano económico, sino en el plano cultural, está impidiendo formar el pensamiento. Estamos, en el mejor de los casos, en una apuesta de educación crítica, pero siempre bonsai. Inocente, inofensiva, estéticamente equilibrada, técnicamente bien diseñada, pero inofensiva, ineficiente, ineficaz, que va a influir sobre nada. Entonces estamos enfrentando un problema importante. Si la historia es una construcción, la construyen los hombres, con toda la complejidad que yo aquí he tratado de resumir. Pero entonces tenemos que entender cuándo construyen. Ustedes podrán preguntar, ¿quién construye y cuándo? Porque entonces nos encontramos que ustedes podrían estarse haciendo el siguiente razonamiento. Yo no tengo tiempo de construir historia, porque tengo demasiadas horas al día que emplear para sobrevivir. ¿Qué horas tengo yo para construir entonces? En la medida que eso no se tenga claro, evidentemente nos comienza a afectar una suerte de impotencia. Y como nadie quiere vivir impotente, mejor asumimos indiferencia. Pero como no queremos ser tampoco indiferentes, simplemente queremos vivir tranquilos con nuestra familia y nuestros amigos. Y como tampoco queremos reducirlo a lo mínimo, terminamos por desarrollar una actitud aséptica y escéptica a la vez frente a todo aquello que no me concierne. Y comienza la disolución de todo lo público. Y comienza la disolución de todo lo que no tenga que ver directamente con la individualidad. Y entonces cuando hablamos de individuo, entonces ya hablamos de un individuo absolutamente reducido a su expresión más subjetivista o más psicologizante, y nos olvidamos que en nosotros mismos, en el yo, en nuestras emociones y en nuestros sentimientos y en nuestros deseos como persona, cualquiera sea la edad y cualquiera sea el género, está no solamente el mí mismo de cada uno, porque si queremos salirnos de ese ensimismamiento en que nos quieren meter lógicas de pulverización de lo social, en este momento muy dominante, tenemos que entender que en mi subjetividad, en mi deseo, está también presente un momento histórico. La pregunta entonces, ¿qué necesidades históricas del Chile de hoy están repercutiendo en la subjetividad de un maestro? Y cómo ese maestro es capaz de reconocerla, más allá de sus gustos personales, más allá de su postura ideológica o política. Es más complejo que eso. Porque la postura ideológica y política son una respuesta a esa necesidad. El problema es que yo lo estoy invitando a sentir esa necesidad. ¿Cuáles son las necesidades de vivir? Porque si no nos hacemos esa pregunta, entonces podemos también escaparnos de la angustia de sentir, de la angustia de impotencia, diciendo que tenemos un discurso de valor y hablamos de la libertad y hablamos de la justicia, y hablamos de la cosa mexicana, pero después no sabemos traducirla en práctica. Y tenemos un discurso entonces vacío de contenido, que a la larga y a la corta termina por carecer de sentido. Este no es un problema solo chileno, de la tranquilidad de todos nosotros. La tranquilidad de todos nosotros tampoco estoy en la premisa de que más de mucho consuelo de tonto, no. Pero yo, por ejemplo, la puedo poner en experiencia con los bolivianos, que es otro mundo comparado con Chile. Porque los bolivianos se han atrevido a pensar Bolivia. Y están trabajando desde Bolivia, no desde modelos. El gran problema que tiene el gobierno de Bolivia en este momento con sus intelectuales bolivianos precisamente ese. Pero los intelectuales somos todos cortados por la misma tijera. Siempre pensamos en función de modelos universales. Y nos olvidamos de lo específico que tenemos bajo nuestras narices. Entonces están acusando a Morales de extractivista, están digamos, de desequilibrar la estrategia de desarrollo.
en circunstancias que ellos están tratando de acuñar una estrategia que combine lo económico con lo cultural, donde la racionalidad económica es muy poderosa porque viene también del contexto internacional, no carcoma lo que podríamos llamar el proyecto cultural de la sociedad internacional. Tienen eso claro y lo están cumpliendo, pero aún en ese contexto, si usted habla con los maestros bolivianos, por ejemplo, los maestros bolivianos dicen: yo sé, profesor, lo que es la multiculturalidad, yo sé lo que son las autonomías culturales, yo sé lo que son las interculturalidades, las transculturalidades, las interculturalidades, y pueden consistir un discurso de culturalidades, pero díganme, profesor, ¿cómo lo hago en la sala de clase? O sea, el discurso de la multiculturalidad en un boliviano no se sabe traducir por los profesores bolivianos en práctica didáctica, para decirlo corto. Y piden manuales para descolonizarse. ¿Saben lo que es la colonización? Y la saben teóricamente, como la puede saber mucha gente aquí en Chile. Pero ¿cómo me descolonizo yo? Dice que el problema de la descolonización no pasa por leer un libro sobre la descolonización. Porque yo, como siempre lo comento, si fuera tan simple como eso, bastaría leer un libro de Enrique Dulce sobre la filosofía de la liberación para decir, después de leer a la página 816, decir, finalmente soy un hombre libre. Porque leí 800 páginas sobre libertad. Si fuera así de simple,